Bueno, voy a pasar a explicar el mapa conceptual, el cual consiste en cuáles son las principales etapas de las políticas públicas, sus actores y las acciones que contribuyen a asegurar un proceso participativo. Lo primero que voy a señalar es que el ciclo de vida de las políticas públicas y sus diferentes etapas son un proceso dinámico, vivo y que está continuamente en desarrollo, no es algo estático. Hay que identificar en primer lugar un problema público, este puede ser de índole nacional, regional o local, y en base a eso se va a elaborar una política pública en base a cuatro etapas que están predefinidas que hemos estudiado en la materia. Este proceso puede nacer desde el Estado y sus diferentes instituciones o desde la sociedad civil, que pueden ser organizaciones de la sociedad civil, grupos de personas, personas naturales en general. Esto, desde la vuelta a la democracia hasta nuestros días, se ha visto mucho más desarrollado, incluso eh, hace alrededor de 10 años atrás se crea la ley 20.500 que es sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, que le viene a entregar herramientas a la sociedad civil para participar en la creación de políticas públicas. Esta ley, como se define, viene a formalizar, reforzar y avalar la participación ciudadana tanto desde las personas como de las organizaciones de la sociedad civil. Como dije anteriormente, las etapas las voy a dividir en cuatro. En las cuatro siempre hay participación de la sociedad civil, donde pueden participar en el diseño, levantando las necesidades, colaborando con las instituciones gestoras, en la etapa de la implementación, como participantes activos, y no solo como las personas o el grupo que recibe un beneficio, y en la etapa de evaluación como gestores de los cambios y buscando mejoras para la nueva implementación de la política pública. Como primera etapa vamos a tener la etapa del diagnóstico, que es donde se identifica o surge un problema público o interés público que puede ser, como lo dije anteriormente, de índole, de, de índole local, regional o nacional, donde vemos los beneficiarios, actores que intervienen, los recursos que este tiene asociado, se incluye en la agenda pública gracias al gobierno de turno, a los políticos que lo detectaron, a la sociedad civil, y luego pasamos a la etapa del diseño, donde se hace el análisis y la definición de objetivos y soluciones y factibilidades políticas de esta, donde se define el público objetivo y los planes de acciones de la política pública para que ésta sea operable. En esta etapa de diseño tenemos la definición de roles, como lo dice, los plazos, los objetivos y los indicadores y verificadores que va a tener esta política pública. Luego de esto pasamos a la etapa de implementación. Importante que no lo dije, eh, que siempre en cualquiera de las etapas se puede introducir el enfoque o perspectiva de género en la política pública, que es la orientación de la política destinada a considerar y modificar los roles históricos y subordinados de cada sexo y otorgar igualdad de posibilidades de beneficiarse de las oportunidades del desarrollo y también de contribuirse a este. Eh, Se intencionará más hacia el enfoque de la mujer por ser un sexo que históricamente ha estado más desmedrado o pospuesto en las políticas públicas. La incorporación del enfoque de género en los programas públicos hay que entenderlo siempre, como lo decía la materia, como un proceso que permite aumentar la eficiencia y la eficacia de las acciones que éstas generan. Después de esto pasamos a la etapa de implementación, que es la ejecución integral de la política pública, donde se entregan los beneficios, el servicio y se materializa los objetivos previamente definidos. En la etapa de implementación nosotros tenemos el desarrollo práctico de esto y se entregan los resultados físicos. Yo recibo, si es una política pública de un subsidio, se recibe el subsidio, este tipo de cosas. Y después pasamos a la etapa de evaluación. Que la etapa de evaluación, en este caso vendría siendo la evaluación ex post, pero siempre existen evaluaciones anteriores. Está la evaluación ex ante, que sea la etapa de diagnóstico, diseño, la ex dure, que sea la etapa de implementación, y ahora vamos a la evaluación, en la etapa de evaluación, que es la evaluación ex post. La evaluación ex post es para determinar una vez que ha terminado la política pública, si el beneficio que se ha entregado está bien o está mal, qué hay que mejorar, etcétera, etcétera. Pero como es una evaluación que es de manera constante, tuvimos la evaluación ex ante, que es la etapa del diseño de la política pública,
y la evaluación meramente en todo el proceso, que estamos monitoreando la etapa de implementación, los indicadores, incluso esta puede ser a cargo de la sociedad civil, de las personas o organizaciones que se esperan beneficiar y favorecer de esto. Es súper importante señalar que para la política pública, una vez que se cumplen estas 4 etapas, esta no termina, sino que cuando llegamos a esta 4 etapa, finalizado el proceso de evaluación, los resultados que se obtienen orientan, identifican y ayudan a mejorar las oportunidades que se dan para adelante y vuelve a generarse un ciclo completo de manera que la política pública es permanente y perfectible. Po. Esto lo vemos con... El mejor ejemplo de una política pública es el presupuesto de la nación, donde se cumplen estas etapas, pero a la vez todas las políticas públicas del Estado llevan un proceso de evaluación de manera permanente por parte de la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto, donde está permanentemente evaluándosele a los municipios, a los gobiernos regionales, a las instituciones del Estado, en la ejecución de su presupuesto, en todo ámbito de cosas, siempre se le está haciendo esta evaluación a las diferentes instituciones del Estado.